Tuvo un amor tan fuerte que intentó vencer a la muerte y perdió por mirar atrás. Esta es la historia de Orfeo y Eurídice, donde una canción desafió al inframundo y un solo instante lo cambió todo. Orfeo nació en una tierra donde las montañas parecían escuchar y los ríos aprendían a repetir los sonidos del mundo. Desde su primer llanto hubo algo distinto en él, como si el aire mismo se acomodara para oírlo. Algunos decían que era hijo del rey Tracio Eagro. Otros juraban que su verdadero padre era Apolo, el dios de la música y la armonía, porque ningún mortal podía explicar cómo un niño tan pequeño hacía vibrar el silencio. Su madre fue Calíope, la más sabia de las musas, guardiana de la poesía épica y de la memoria de los hombres. De ella heredó la palabra justa. De Apolo, sí realmente lo fue, heredó la lira y el don de convertir el sonido en emoción. Cuando Orfeo creció, su música se volvió legendaria. No era solo que tocara bien, era que su música transformaba lo que tocaba. Las piedras se movían lentamente para acercarse. Los árboles inclinaban sus copas como si quisieran escuchar mejor. Los animales salvajes se sentaban a su alrededor, olvidando el hambre y el miedo. Los hombres dejaban de discutir cuando él cantaba, y los corazones endurecidos se volvían frágiles sin saber por qué. Orfeo no tocaba para impresionar, tocaba porque no sabía vivir sin hacerlo. Su música era una extensión de su respiración, de su tristeza y de su alegría. Fue en uno de esos días luminosos, cuando la tierra parecía joven, que Orfeo vio por primera vez a Eurídice. Ella no era una princesa ni una diosa, sino una ninfa del bosque, libre como el viento entre las hojas. Su risa sonaba como agua clara, y sus pasos eran ligeros, casi invisibles sobre la hierba. Orfeo la vio danzar entre los árboles, y por primera vez, desde que aprendió a cantar, se quedó sin voz, no porque no supiera qué decir, sino porque entendió que toda su música había sido un camino hacia ese instante. Eurídice escuchó a Orfeo antes de verlo. La melodía la llamó como un susurro familiar, como si alguien pronunciara su nombre desde muy lejos. Cuando se encontraron, no hubo palabras grandiosas ni promesas eternas, solo una comprensión inmediata, profunda, silenciosa. Se reconocieron como dos mitades que no sabían que estaban incompletas. Desde ese día caminaron juntos. Orfeo tocaba para Eurídice, y Eurídice vivía dentro de la música de Orfeo. Se amaron con una alegría sencilla, sin saber que los dioses miran con atención las felicidades demasiado puras. Se casaron en una ceremonia humilde, rodeados de amigos, ninfas y pastores. Incluso los dioses enviaron señales de bendición. Sin embargo, no todas las fuerzas del mundo estaban complacidas. Aristeo, un dios menor de los campos y las colmenas, vio a Eurídice y la deseó. Ella lo rechazó, fiel a Orfeo, y huyó aterrada entre los árboles. En su carrera desesperada, no vio una serpiente escondida entre las raíces. El animal la mordió en el talón. El veneno fue rápido, implacable. Eurídice cayó al suelo mientras el sol aún brillaba, y su vida se apagó antes de que Orfeo pudiera alcanzarla. El grito de Orfeo al encontrar su cuerpo resonó por los valles. No fue un grito humano, sino un sonido quebrado, como si el mundo mismo se rompiera. Abrazó a Eurídice, llamó su nombre una y otra vez, tocó su lira hasta que los dedos sangraron, pero ninguna canción pudo devolverle el aliento. La muerte había tomado a Eurídice, y por primera vez Orfeo entendió que su música tenía un límite. Durante días vagó sin rumbo, cantando su dolor. Su tristeza era tan profunda que incluso los dioses se inquietaron. Las lágrimas caían de los cielos cuando él cantaba. Nadie había amado así, nadie había perdido así. Finalmente, Orfeo tomó una decisión que ningún mortal sensato habría considerado: descender al inframundo y reclamar a Eurídice a la propia muerte. Camino hacia el reino de Hades era oscuro y peligroso. Orfeo descendió por cavernas donde la luz no llegaba, cruzó ríos de sombra y silencio. Cuando llegó al Estigia, el río que separa a los vivos de los muertos, Caronte, el barquero, se negó a llevarlo. Ningún vivo podía cruzar.
Entonces Orfeo tomó su lira y tocó. La música habló de amor, de pérdida, de un corazón que se negaba a aceptar el vacío. Caronte, con lágrimas que no había derramado en siglos, permitió el paso. Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada del reino de Hades, gruñó al ver al mortal. Orfeo tocó de nuevo, y las 3 cabezas se recostaron, dormidas por la dulzura del sonido. Así, Orfeo llegó ante Hades y Perséfone, los soberanos del mundo de los muertos. Allí, rodeado de almas silenciosas, cantó la historia de su amor. Cantó el primer encuentro, la risa de Eurídice, la vida compartida, la muerte injusta. Cantó con una verdad tan desnuda que incluso las sombras lloraron. Perséfone, que conocía la pérdida y el regreso, fue la primera en conmoverse. Hades, severo e implacable, sintió algo que no había sentido desde que dejó el mundo de la luz. Concedieron a Orfeo lo imposible. Eurídice podría volver con él al mundo de los vivos, con una sola condición. Durante el ascenso, Orfeo caminaría delante y no debía mirarla hasta que ambos estuvieran bajo la luz del sol. Si desobedecía, Eurídice se perdería para siempre. Orfeo aceptó sin dudar. Eurídice apareció detrás de él, pálida pero viva, siguiendo sus pasos en silencio. El camino de regreso fue largo y tortuoso. Orfeo avanzaba escuchando solo el eco de sus propios pasos, preguntándose si Eurídice realmente lo seguía. El miedo creció como una sombra en su mente. ¿Y si Hades lo había engañado? ¿Y si ella no estaba allí? Justo cuando vio la entrada del mundo de los vivos, cuando la luz comenzó a tocar su rostro, la duda venció a la fe. Orfeo se giró. Por un instante vio a Eurídice, extendiendo los brazos hacia él, con amor y tristeza en los ojos. Luego, su figura se desvaneció como humo. Eurídice volvió al reino de los muertos, esta vez sin posibilidad de retorno. Orfeo cayó al suelo, derrotado. No gritó, no lloró. Su silencio fue más terrible que cualquier lamento. Regresó al mundo solo. Rechazó a otras mujeres, rechazó la compañía, rechazó la vida misma. Su música cambió. Ya no hablaba de amor, sino de ausencia. Las Ménades, seguidoras de Dionisio, se enfurecieron por su desprecio. En su furia, lo atacaron y lo despedazaron. Su cuerpo fue dispersado, pero su cabeza y su lira flotaron por el río Ebro, aún cantando el nombre de Eurídice. Dicen que los dioses, compadecidos, colocaron la lira de Orfeo en el cielo como constelación. Otros dicen que finalmente, en el reino de los muertos, Orfeo y Eurídice caminan juntos, sin condiciones, sin miedo, unidos por una eternidad silenciosa. Porque aunque la muerte puede vencer al cuerpo, nunca puede silenciar un amor que se atrevió a desafiarla. Y si esta historia te tocó el corazón, si alguna nota se quedó contigo más allá de estas palabras, apóyame para que sigamos contando relatos e historias cortas que merecen ser escuchadas. Suscríbete, comparte esta historia con quien amas y déjame un comentario para saber qué sentiste al escucharla. Tu apoyo es lo que mantiene viva la voz que narra y lo que permite que más historias crucen la oscuridad para llegar a otros oídos.